La cinemática directa se desarrolla mediante el uso de transformaciones homogéneas, siendo el método de Navier-Hardenberg el que utilizamos en este brazo KUKA KR4R600, el cual es de 6 grados de libertad. Recordemos que el método se utiliza aplicando una rotación alrededor del eje Z, seguida de una traslación en el eje Z, luego una traslación en el eje X y una rotación alrededor de ese mismo eje. Para este algoritmo, primero enumeramos los eslabones, luego las articulaciones, luego localizamos los ejes de giro del robot. Aquí en la base de la articulación 1 tomamos el eje Z hacia superior y el X a la derecha como referencia, ya que en el robot el Z apunta hacia abajo. En la articulación 2 y 3 el Z apunta hacia adentro, ya que ese eslabón cuando se mueve en sentido positivo es hacia abajo. La articulación 4 tiene el Z hacia la izquierda, ya que el sentido de giro positivo es hacia superior y atrás. La articulación 5 tiene el Z hacia adentro debido a que hacia abajo es cuando gira en el sentido positivo. Y por último, la articulación 6 tiene el Z hacia la derecha. También podemos visualizar que acá están las distancias L1, L3, L2, L4 y L5. Y también los tramos. Los parámetros de H para la KUKA KR4R600 con respecto a la rotación de Z, el tramo de 0 a 1 es un menos θ, la traslación en Z es la distancia L1, no existe una traslación en X y hay una rotación X de menos 90. En la trama del 1 al 2 no hay rotación en Z, solo es θ, no hay traslación en Z, solo hay una traslación en X de un L2. En la trama de 2 a 3 hay una rotación en Z de θ3 más 90 grados o pi medios y una traslación en X de menos L3 y una rotación en X de menos 90 grados. En el tramo 3-4 hay una rotación en Z de θ4 y un desplazamiento en Z de menos L4 y una rotación en X de 90 grados. Mientras que en la trama 4-5 hay una rotación en Z de θ5 y una rotación en X de menos 90 grados. Y finalmente en el tramo de 5 a 6 hay una rotación en Z de θ6, una traslación en Z de menos L5 y una rotación en X de 180 grados. Nuestro código en MATLAB de la pregunta 1 de la cinemática directa. En los L son las distancias, después tenemos las matrices y al momento de nosotros ingresar los valores de θ de 1 al 6 con valores de 0, nos da la misma orientación que el QKSIM 0, 90, 0 y también nos brinda la misma posición. Una posición de 675 en el eje de X, 0 en el eje Y y 350 en el eje Z. Con eso podemos comprobar de que al momento de ingresar los ángulos de las articulaciones nos da la misma orientación y posición en la que se encuentra el brazo robótico. Realizamos una segunda prueba al momento de ingresar los ángulos 0, menos 90, 90, 0, 0, 0 y nos dio también el mismo resultado, la misma orientación 0, 90, 0 y la misma posición en el QKSIM, siendo la posición 385 en el eje X, 0 en Y y 640 en el eje Z, lo cual podemos entonces deducir de que el código sí nos brinda la orientación y posición correcta cuando ingresamos los ángulos de las articulaciones. Bien, realizado ya ese análisis, procedemos a hacer lo que es el análisis de la cinemática inversa del brazo KUKA QR4. Nosotros utilizamos este análisis para poder obtener los ángulos de cada articulación, sabiendo cuál es la posición y orientación específica del actuador final en la que se quiere llegar. Para poder llegar a estos ángulos, vamos a ir analizando nuestras tres primeras articulaciones, las cuales nos van a permitir saber la orientación y la posición de la muñeca, y luego los ángulos que componen la muñeca van a ser obtenidos a partir de estos tres primeros ángulos. Primero vamos a analizar lo que es el ángulo del primer actuador, θ1.
pudiendo calcular teta 1 gracias a la posición de la muñeca tanto en X como en Y. Posteriormente, llevamos el análisis de las muñecas y vemos cuáles van a ser nuestros ángulos auxiliares y ángulos que vamos a tener que calcular, permitiéndonos así obtener figuras geométricas y funciones trigonométricas para poder calcular tanto teta 2 como teta 3 en función de los lados que ya se saben del KUKA. Una vez se saben los ángulos que pertenecen a las tres primeras articulaciones del sistema, nosotros podemos obtener los tres últimos que pertenecen a la muñeca, gracias al sistema de ángulos Euler-Móvil. Este de aquí lo implementamos en el código para su simulación. Para el algoritmo de Navitt-Hardenberg de la KUKA KR63, el cual también es de 6 grados de libertad, como ya lo hicimos anteriormente, numeramos los eslabones, luego las articulaciones y localizamos los ejes de giro. En la base de la articulación 1 tomamos el eje hacia superior y el X a la derecha como referencia, ya que en el robot el Z apunta hacia abajo. En la articulación 2, 3 y 5, el Z apunta hacia adentro, ya que ese eslabón cuando se mueve en sentido positivo es hacia abajo. La articulación 4 tiene el Z hacia la izquierda y el X hacia abajo, ya que el sentido de giro es hacia superior y atrás. La articulación 6 finalmente tiene el Z hacia la derecha. Con respecto a los parámetros de H para el robot QKKR63, tenemos en la trama 0 a 1 una rotación en Z de menos θ1, una traslación en Z de L1, una traslación en X de L2 y una rotación en X de menos 90 grados. En la trama 1 a 2 tenemos una rotación en Z de θ y una traslación en X de L3, mientras que en la trama 2 a 3 tenemos una rotación de Z de θ3 más pi medios o 90 grados y una traslación en X de menos L4 y una rotación en X de menos 90 grados. En la trama de 3 a 4 tenemos una rotación de Z en Z de θ4, una traslación en Z de menos L5 y una rotación en X de 90 grados. En la trama 4 a 5 tenemos una rotación en Z de θ5 y una rotación en X de menos 90 grados. Y finalmente en la trama de 5 a 6 tenemos una rotación de Z de θ6, una traslación en Z de menos L6 y una rotación en X de 180, que es lo que se puede visualizar en la diapositiva anterior también. Para verificar si nuestro código funcionaba correctamente, en la pregunta 2 de cinemática directa del brazo robótico KUKA KR63, cuando ingresamos todos los tetas o ángulos de las articulaciones con valores de 0, obtuvimos una orientación de 0,90, 0 y una posición en X de 219, en Y 0 y en Z de 960. Lo mismo obtuvimos en el QKSIM al momento de ingresar los mismos valores de θ, lo cual nos indica que el código nos está dando la posición y la orientación correcta cuando nosotros ingresamos los ángulos de las articulaciones. Del sistema y cuál es el que contiene, procedemos a hacer el análisis de cinemática inversa al igual que el primer KUKA. En este caso, nuestro análisis general nos permitió poder obtener θ1 con los ejes también de la muñeca, del lado X y PMY, los movimientos de ángulos que va a tener este KUKA en las tres primeras articulaciones para hacer el análisis de la muñeca, teniendo así que calcular θ2 como θ3 en función de los lados presentes en el sistema de KUKA. Entre cada articulación para poder aplicar nosotros conceptos de geometría y trigonometría, al igual que el anterior KUKA, para poder calcular θ2 y θ3 y nuestros ángulos auxiliares, que son también los que vamos a utilizar y emplear en nuestro código de MATLAB. Ángulos de los tres primeros actuadores, para que los tres siguientes, que son parte de la muñeca, nosotros podamos calcularlo con la función sistemas de ángulos de Euler móvil, al igual que también lo hemos empleado en el código para su simulación. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Anthony Luna. En este caso haremos la pregunta 3.
El modelo presentado es un brazo robótico antropomorfo de 3 grados de libertad, diseñado para realizar movimientos en un espacio tridimensional. El sistema consta de 3 eslabones interconectados con articulaciones rotacionales, lo que permite una amplia gama de movimientos. Y bueno, esto se utiliza en diversas aplicaciones robóticas y de manipulación. Bueno, acá el brazo está compuesto por 3 segmentos, los cuales vemos que son 80, 150, 200 y 130, pero serán representados por las longitudes L1, L2 y L3. L1 será representado por 230, que sería la sumatoria de 150 con 80, L2 sería 200 y L3 sería 130. Aquí presentamos los ángulos correspondientes que presenta este brazo robótico antropomorfo, que sería teta 1, teta 2 y teta 3. Pasamos al análisis y matriz de H, en el cual analizamos las direcciones de los ejes del brazo robótico, que sería X, Y y Z. Para este análisis se utilizó el criterio y la regla de la mano derecha, que se aprendió en la clase. Los segmentos por tramos, los segmentamos por tramos, que sería de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Como vemos, en el tramo 0 a 1 tenemos la longitud L1, que sería los 150 más 80 milímetros. Esto no tiene un tramo en X, pero presenta una rotación de 90 grados. En el tramo 1-2 tenemos el teta 2 y la longitud L2, que vendría a ser los 200 milímetros. Este no presenta tramos en Z, y por último tenemos el tramo de 2 a 3, en el cual se presenta el teta 3. Este presenta la longitud L3, que vendría a ser el 130, y tampoco presenta un tramo en Z. Todos los tetas son positivos por la regla de la mano derecha. Ahora le paso a mi compañero Alonso. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ernesto Altamirano. Bueno, explicaremos la cinemática diferencial. Relaciona las velocidades articulares, que son las rotaciones o desplazamiento de las articulaciones, con las velocidades lineales y angulares del extremo del robot, que vendría a ser el efector final. La relación se expresa mediante esa fórmula que se puede ver, donde x' es la velocidad del efector final en coordenadas cartesianas, k' es el vector de velocidades articulares y la j es la matriz jacobiana, que depende de la configuración del robot. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Se puede ver la matriz jacobiana geométrica. Una segunda elección es relacionar las velocidades articulares con los vectores de la velocidad lineal y angular, como se puede ver en la imagen, con que se mueve el extremo del robot, expresados en un sistema de referencia determinado, por ejemplo, el del origen. La relación entre ambas velocidades, que son las articulares, la lineal y la angular, se obtiene a través de la determinada matriz jacobiana, geométrica, o simplemente jacobiana, del manipulador. En ambos casos, la matriz jacobiana directa permite conocer una expresión de las velocidades del extremo del robot a partir de los valores de las velocidades de cada articulación. Por su parte, la matriz jacobiana inversa permite conocer las velocidades articulares necesarias para obtener un vector concreto de velocidades del extremo. La velocidad lineal del extremo expresada en el sistema S0 vendrá dada por la derivada respecto del tiempo de las coordenadas X, Y y Z del extremo del robot, de modo que se puede ver las fórmulas en la parte derecha, donde dice Bx es igual a la derivada de X con respecto al tiempo, By es igual a la derivada de Y con respecto al tiempo, y Bz es igual a la derivada de Z con respecto al tiempo. El análisis de la matriz jacobiana permitió una comprensión más profunda de las transformaciones espaciales y la relación entre velocidades articulares del efector, facilitando el estudio del movimiento en el espacio tridimensional. Este enfoque ayudó a identificar singularidades, zonas de trabajo y estructuras como muñecas esféricas, y optimizando el control cinemático.
A su vez, la cinemática directa fue esencial para establecer la relación entre la configuración geométrica del robot y la posición y orientación del efector final, sirviendo como base para validar modelos, calcular la jacobiana y así como la planificación y control de trayectorias. A continuación, mi compañero explicará el código donde se hace una trayectoria circular. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kevin Portugal. Y bueno, voy a pasar con lo que es un poco la explicación del código que hemos hecho. Para empezar, se tiene el create-all, el close-all y el format short, que es para trabajar con decimales cortos. Luego pasamos a declarar las variables simbólicas, los cuales son los ángulos verticales, los ángulos fijos geométricos del robot, la longitud de los eslabones y otros parámetros del DH, como son el alfa. Luego tenemos el H30, al cual se le está asignando una función donde está la matriz de transformación homogénea. Luego de eso se muestra ese H30 y posteriormente tenemos la matriz de rotación del efector final, que es R30. Luego tenemos a la función cinemat, que es la parte de la cinemática directa, y de igual manera se muestra la matriz de rotación y la función de cinemática directa. Luego tenemos el X0, Y0 y Z0, que están definidos por la función cinemática R de 3 grados de libertad, ingresando las variables que ya habíamos definido previamente. Posteriormente tenemos los jacobianos, que es la variable jac R3 grados de libertad, asignada a la función jacobiano del X0, Y0 y Z0 y los ángulos que se han ingresado previamente. Luego se calcula la determinante de la jacobiana. Posterior a eso se asigna un valor a L1, L2 y L3 para proceder a hacer una simulación de la trayectoria circular. Se establece el tiempo en el que se va a realizar la simulación, se establece el X6, Y6 y el R, que es el centro de la circunferencia y el radio que va a tener, y los valores numéricos de beta. Luego se inicializa para guardar los resultados las variables Q1, Q2 y Q3. Y luego tenemos X, que es la trayectoria en X para el círculo, Y, que es la trayectoria en Y para el círculo, y Z, la cual es una variable que crece linealmente, dando una trayectoria 3D de tipo espiral. Luego tenemos Q1, Q2 y Q3, que llama a la cinemática inversa para obtener los ángulos articulares. Y tenemos X0, Y0 y Z0, que son la cinemática directa, que llama a los ángulos resultantes para poder verificar. Y posteriormente se grafica con un plot 3 de X0, Y0 y Z0, y como se puede apreciar en la gráfica, ese sería el resultado de la trayectoria. Después tenemos las conclusiones, donde a través de la cinemática directa se obtuvo una visión detallada de cómo cada eslabón y articulación contribuye al posicionamiento final del manipulador, así facilitando tanto la validación del diseño mecánico como la generación de trayectorias en aplicaciones prácticas. Tenemos acá la cinemática directa de los dos brazos robóticos, primero, donde se construye paso a paso mediante matrices de transformaciones homogéneas que reflejan cómo cada articulación afecta a la posición final del efector. Esto representa como cada eslabón L1, L2, L3 y ángulo θ1, θ2, donde transforma las coordenadas hasta llegar al efector. Esto ayuda a entender y validar cómo la geometría del robot genera su movimiento. Y por último tenemos las recomendaciones, donde una de nuestras recomendaciones es una estructura de análisis del sistema de la cinemática directa, comenzando con una descripción clara de cada sistema de coordenadas asociado a los eslabones, lo cual así facilitará la construcción secuencial de las matrices de transformación homogénea. Esta organización permitirá detectar errores estructurales en la cadena cinemática
y validar correctamente la posición y orientación final del vector. Como una de las recomendaciones, la construcción de una matriz de transformación homogénea, que es el DHL, utilizando los parámetros de Navitt-Hartenberg, que describen la relación entre dos sistemas de coordenadas consecutivos de un robot manipulador. Aquí tenemos como las entradas de la función el θ, que es un ángulo de rotación alrededor del eje z, d, desplazamiento a lo largo del eje z, a, desplazamiento a lo largo del eje x, y alfa, que es un ángulo de rotación alrededor del eje x. Después tenemos nuestra matriz rotación alrededor del eje z por θ. Después la matriz de traslación a lo largo del eje x y z, con los parámetros a, que son unidades sobre x, y el d, que se traslada de unidad sobre z. Y por último tenemos la matriz de rotación alrededor del eje x, donde es una función que genera una matriz 3×3 de rotación alrededor del eje x, y luego se extiende 4×4 añadiendo el vector de traslación 0 y la fila 0, 0, 0, 1 para mantener la matriz homogénea. Y con eso concluiríamos.